Inglés razonado, las diferencias entre el inglés y el español. Vamos a trabajar con una idea. La idea dice así: pregunta si Herdes puede enlatar piña en un bote de una libra. Vamos a analizar la idea para poder desarrollarla en inglés. Partimos de la propuesta de que en inglés no hay conjugación, de que en inglés se combina un activador que nos dice quién hace la acción, con un auxiliar que nos dice cuándo se hace la acción y la acción misma, pudiendo haber un complemento. Para poder desarrollar una idea en inglés de una manera sistemática, confiable, lo primero que tenemos que hacer es buscar el activador. Dibujamos el símbolo del activador. Vamos a ir poniendo por escrito todos los pasos para que estemos seguros de que no se nos pasa ningún detalle y cuando terminemos el análisis podamos desarrollar la idea en inglés completa. Todo esto, cuando ya la persona tiene el conocimiento, lo puede hacer en una velocidad impresionante. Todo esto se hace mentalmente muy rápido. Aquí ahorita lo vamos a hacer en cámara lenta, despacito, paso por paso, pero esto después debe de convertirse en un proceso automático. Bueno, el activador. ¿Cuál es el activador? Dice, pregunta si Herdes puede enlatar piña, aquí me falta el tilde, piña en un bote de una libra. Bueno, ¿quién hace la acción? Pues es Herdes. Ahora, cuando pongamos, Herdes es el nombre de una compañía que se dedica a envasar o enlatar productos alimenticios. Entonces, nosotros lo sabemos aquí en México, porque es una compañía de aquí. En otros países puede haber otras compañías que se dediquen a la misma tarea. Aquí en México hay otras compañías, Del Monte, y hay varias compañías que se dedican a envasar o enlatar. San Marcos, hay varias compañías que enlatan. Pero una de las compañías conocidas pues es Herdes. Ahora, si lo vamos a poner como activador en inglés, no le vamos a poner ya el acento. Porque en inglés, al redactar, no se ponen los acentos. Salvo en algunas palabras de origen francés que las ponen con el acento para dar la impresión de que es una palabra extranjera. Pero en el caso de las palabras en español, no se ponen con acento. Bueno, aquí tenemos que el activador es Herdes. Cada vez que tengamos un activador, tenemos que saber si queda afirmativo o interrogativo. Dice pregunta, entonces debe de quedar interrogativo. Aquí fíjense cómo es una cadena, una cosa nos lleva a la otra. Lo único que tenemos que hacer para analizar una idea al principio, el punto de partida, es dibujar el activador. Y esto, les digo, es como terapéutico. Tienen la idea, la van a hacer en inglés, van a hacer todos los pasos como ejercicio de salón de clase, entonces dibujan el activador. Y es lo que yo digo que es una acción terapéutica, para avisarle a su cerebro que van a trabajar y van a desarrollar la idea
gráficamente y que se prepare para hacerlo y que lo haga. Entonces, se dibuja el activador, se busca el activador en la idea, se identifica y se coloca. Y luego ese activador, todos los activadores de todas las ideas tienen dos destinos, o son afirmativos o son interrogativos. Quiero que sea interrogativo, el activador. ¿Por qué? Porque dice que pregunta si herdes. La lógica del inglés es válida. El que es interrogativo no es la acción ni el tiempo gramatical. Lo que es interrogativo es el activador. Lo que se pregunta es si el que está haciendo la acción la está haciendo, y lo vamos a expresar como una idea indicativa, o lo vamos a preguntar. Así es de que aquí lo vamos a preguntar. Gráficamente se pone el auxiliar antes del activador. Si fuera afirmativo, se invertiría, se pondría el auxiliar después del activador. Hasta la forma en que lo digamos es importante. ¿Quién es el que se mueve antes o después? El auxiliar. El que se mueve es el auxiliar, no es el activador. Ay, maestro, da lo mismo. Claro que da lo mismo, desde un punto de vista, y desde otro punto de vista no da lo mismo. Depende qué visión quieran tener ustedes de las cosas. Lo más saludable es pensar que el que se mueve es el auxiliar. Así es de que, si yo quiero que este activador se vuelva interrogativo, le pongo el auxiliar antes. Si yo quiero que este activador se vuelva afirmativo, le pongo el auxiliar después. Entonces el que se está moviendo es el auxiliar. Esa es la visión más apegada a la realidad. Pero se puede tener otra visión si les conviene. Bueno, cuando ya tienen el activador y ya saben que va a quedar, en este caso, interrogativo, para poder hacerlo interrogativo tiene que aparecer en el escenario el auxiliar, si no, ¿cómo lo van a hacer interrogativo? Cuando buscaban el activador dibujaron un triangulito, ahora andan buscando el auxiliar. Dibujamos ahorita, no antes, ahorita dibujamos el auxiliar. ¿Dónde encontramos el auxiliar? En esta tabla o en este esquema. Y se repasa tiempo por tiempo y auxiliar por auxiliar hasta que lleguemos al que corresponda. Así es como se hace. No se hace de otra manera. No se adivina cuál será el auxiliar. Ni se hace por intuición. No. Se hace por análisis. Se va eliminando las opciones que no son. Pero esa eliminación tiene que ser en orden para asegurarnos de que no se nos pase ningún detalle. Está en futuro la idea, dice, pregunta si Hermes puede enlatar. Puede enlatar no está en futuro. Ese está en presente. Así es de que, entonces, no es will. Está en presente, entonces tiene que ser uno de aquí. Ya sabemos que no nos vamos a pasar al pasado ni a posibilidad y que no fue del futuro. Entonces es de este grupo. Para saber cuál de este grupo es, nos preguntamos, ¿dice algo de poder? Pues sí, dice algo de poder, dice puede enlatar, puede. Entonces, ya nos atoramos en este auxiliar. ¿Quiénes puede de capacidad o habilidad para hacerlo? Meyes puede también de que tengan permiso, que tengan autorización para hacerlo. No estamos hablando de que tengan ellos autorización para enlatar piña, sino más bien estamos hablando de que tenga la capacidad, que tenga la habilidad de hacerlo. Si tenemos duda cuál de los dos es, no vamos a dudar. Vamos a manejar Ken, porque es el que ellos manejan. Ahora, Ken, ¿de qué familia es? Aquí verificamos que Ken y May pertenece a la familia de los que se combina con todo activador y acción. Este símbolo así se lee auxiliar que se combina con todo activador y acción. Ya tengo el activador, sé que queda interrogativo con el auxiliar Ken. ¿Para qué busqué el activador y el auxiliar? Para combinarlo con la acción. ¿Cuál es la acción? Estamos analizándolo en inglés, estamos pensando en inglés, no estamos pensando en español.
Fíjense todos esos detalles. Aquí la acción en español es puede, pero en inglés puede es el auxiliar. Es que ya no es la acción. ¿Cuál es la acción? Enlatar. ¿Cómo se dice enlatar? Bueno, ustedes saben que enlatar se decía to can, de la palabra lata. Cuando usamos la palabra can con el significado de lata, de ese nombrador podemos sacar la acción enlatar. Bueno, to can. Pero, si ya le encontramos activador y auxiliar, esta preposición to se la tenemos que quitar. Entonces aquí se consigna nada más can. Voy a borrar esto para que no me estorbe. Pinto una raya horizontal y descargo la información. Como quiero que el auxiliar esté antes del activador para que el activador se vuelva interrogativo, pongo can, herdes, la acción es can, no se conservó el to, aunque aquí en español dice enlatar y termina en ar, ir, que a muchos les da la tentación de poner la acción inactiva. Con la preposición to no se puede poner, porque el análisis me dice otra cosa. El análisis me dice que el activador es herdes, que el auxiliar es can, y entonces la acción to can se le tiene que quitar el to. Que en herdes can, ¿qué es lo que puede enlatar? Piña. Piña en inglés se dice pineapple. Algunos pueden preguntarse qué tiene que ver la palabra piña con la palabra apple, porque todos conocemos la palabra apple como manzana. Miren, esto viene de que la piña se parece mucho a las piñas de los pinos, de las coníferas. Los pinos generan esas piñas que luego se hacen coronas para Navidad, se pintan de dorado y se hacen la corona para poner en la entrada de la casa. Esas coronas se hacen con piñas de los pinos. Cuando los españoles vieron este fruto, bueno, la piña en realidad no es un fruto, pero muchos lo consideramos un fruto. Bueno, cuando los españoles vieron este fruto, ellos le vieron la similitud con las piñas de los pinos y les pusieron el nombre de piña, porque los pinos producen esto que llamamos piña. Las piñas originales no eran del tamaño de las de ahorita. Ahorita hay piñas enormes. No, eran piñas pequeñas. Igual que el maíz. Originalmente el maíz, pues eran mazorcas pequeñas. Ahorita ya el maíz híbrido, el que desarrollan allá en Chapingo, pues son mazorcas enormes, bien llenas de granos y todo eso, ¿no? Así no era antes. Y las piñas eran pequeñas y se parecían bastante a las piñas de los pinos. Por eso los españoles le pusieron piña. Ahora, los ingleses siguieron la misma lógica. La palabra pine es pino y la palabra apple quiere decir fruto. Es el fruto del pino. Es el fruto del pino. Cuando en la historia bíblica dicen que Eva le dio a Adán a comer del fruto prohibido, eso es lo que dice en la Biblia. En la Biblia dice del fruto prohibido. No dice que sea una manzana, dice que es un fruto prohibido. Pero como las primeras traducciones de la Biblia se hicieron del arameo o del griego o del latín al inglés y luego se pasaron al español, quedó muy marcado en que las traducciones al inglés hablaban del fruto y para hablar del fruto usaban la palabra apple, no en el sentido de la fruta que conocemos como manzana nosotros. Es poco probable que en el paraíso terrenal hubiese manzanas, porque las manzanas no son originarias de esa zona del mundo donde se supone que estaba el paraíso terrenal. El paraíso terrenal no estaba aquí en Veracruz, El
paraíso terrenal estaba en otro lado. ¿Podemos saber exactamente dónde estaba? No, no podemos saber. Pero sí podemos saber dónde no estaba. ¿Ya? Y estaba en algún lugar del Medio Oriente. Y en ese lugar del Medio Oriente no se dan las manzanas. Así es de que la palabra apple no se está usando con el sentido de manzana, sino con el sentido de fruto. Y de allí, con su sentido de fruto, se saca la palabra pineapple, que es el fruto del pino. Bueno, dicho lo cual, seguimos. Puede Herdes enlatar piña en un bote de 1 libra. Hay 3 maneras de decir en in, on y at. Como es dentro de, vamos a poner in. Ahora, en un bote de 1 libra. La primera regla para pensar en inglés dice que el descriptor va antes de lo que describe. Aquí vamos a describir el bote, no es cualquier bote. No es un bote grande, no es un bote bonito, no es un bote feo. Es un bote de 1 libra. Entonces, 1 libra se tiene que colocar antes de bote. Todo eso lo tenemos que ir cuidando. Entonces, ¿cómo se dice un bote de 1 libra? Bueno, aquí fíjense lo interesante. Para decir un bote, decimos a. Ahí dice el artículo un. Ahora, de 1 libra. 1 libra es el número 1. Entonces, el número 1 se dice one. Libra se dice pound. Can. Y se pone signo de interrogación para rematar. Se puede poner y se debe poner un guión entre 1 pound para que las 2 palabras funcionen como una sola palabra. Ese es el descriptor de bote. Para aquí decir una, en un bote es 1 pound, no, un bote es a. De 1 libra, ahí es donde va 1. Hay que controlar eso, hay que distinguir entre el artículo y el número. Ahora, una pregunta interesante es, ¿por qué si A se usa antes de sonido de consonante, por qué se está usando antes de one? Si one empieza con vocal. Porque nos tenemos que fijar en lo que dice la regla. La regla dice que A se usa antes de sonido de consonante. Este número, aunque empiece con vocal, se pronuncia one. No tiene inicio de sonido de vocal. Tiene sonido de consonante. One, one. Suena como G. No suena como vocal. Por eso es que se le pone A. Hay otras palabras, por ejemplo, used. Used es usado. Un carro usado. A used car. ¿Cómo se pronuncia? A used car. Esta U no suena como U. Suena como consonante, como doble L. A, por eso le pone A. Ahora, si yo pongo en uncle, aquí es un tío. ¿Cómo se pronuncia eso? Pues se pronuncia... Ok, ya voy a borrar esto. Bueno, ya estoy explicando esto, ya puedo borrar mi letra. En uncle se pronuncia en uncle. Aquí se puso en, porque el sonido de esta palabra es de vocal. Pero es que es una U y es una U. La regla no habla de la letra, la regla habla del sonido. ¿Sí? Eso hay que tener en mente y cuidarlo. Bueno, con eso dejamos.